A ver, yo creo que por primera vez estamos frente a un debate del Partido Comunista que hay dos líneas. Se ha hablado mucho después de la partida de Guillermo Tellier de que en el Partido Comunista habían más de una línea y que Guillermo Tellier era un soporte importantísimo para la coordinación y administración de estas corrientes muy distintas o que en cierta forma tienen diferencias. Bajo la administración de Lautaro Carmona, efectivamente esto no ha ocurrido y hoy día tenemos sobre la mesa dos líneas del Partido Comunista que representa a la ministra Jara por un lado y Daniel Jadwe por el otro. Y por primera vez están entrando en un debate público que antiguamente se daba todo a puerta cerrada, lo cual hay un cambio, hay un giro del Partido Comunista que es bien interesante, sobre todo porque se va adecuando una línea de ese partido más cercano a lo que podría ser en su minuto la nueva mayoría. Claro, hoy día el Partido Comunista, como tú bien decías, está dividido principalmente en dos lados, ¿no? En dos corrientes. Por un lado están los denominados gobiernistas, que, como lo dice su nombre, Pro Boric, le dicen, ¿no? Claro, son más afines al gobierno, en donde encontramos obviamente ministra Janet Jara, ministra Camila Vallejo, personas que hoy en día están dentro del gobierno. Y por otro lado están quienes actualmente siguen o estarían quizás a favor de una eventual candidatura de Daniel Jadwe. Entre ellos está Lautaro Carmona, que es conocido, que es, entre comillas, cercano al círculo que ha respaldado durante todo este proceso judicial a Daniel Jadwe. Y efectivamente hay una cierta tensión entre esas fuerzas que actualmente se ha visto más que quizás en otras ocasiones, y que es producto también de la gestión que ha sido bastante criticada del actual presidente del partido, Lautaro Carmona, y que a su vez se ha diferenciado también de lo que fue Guillermo Tellier, ¿no? Y en ese sentido, lo que se estaría evaluando en cuanto a una eventual candidatura de Jadwe son también los riesgos que se podrían correr si es que él asume como candidato. Que yo diría... ¿Como candidato fuera del partido? No, como candidato del partido. Por un lado, obviamente, la imagen del Partido Comunista, porque al final tenemos un candidato que está bajo arresto domiciliario. Y por otra, que yo creo que es quizás la que están tomando en cuenta todo este grupo de los gobiernistas, que es, y tomando en cuenta todas las posturas que ha tomado el Frente Amplio, Carolina Toa u otros personeros del socialismo democrático, es que una candidatura de Jadwe también podría representar un quiebre con otros partidos de la izquierda. Yo creo que lo más... Carolina Toa fue clara. Sí, fue clara. Muy Pero lo más relevante, digamos, en el largo plazo, en la historia larga, digamos, de la política chilena y del Partido Comunista, es que se explicite que haya diferencia al interior del PC. Es que eso para mí me parece muy interesante. Eso no, en la historia del Partido Comunista eso no existió, y cuando existió hubo expulsiones, así de simple. Expulsiones. No voy a hacer arqueología, pero en Chile existió el reinocismo. Hubo un dirigente de las Juventudes Comunistas de apellido Reynoso que fue expulsado del partido, pero estoy hablando de la prehistoria, estoy hablando después de la Segunda Guerra Mundial, estoy hablando de ese periodo, pero existió. Y esa disidencia de ese importante dirigente le significó que simplemente fuera expulsado. Gladys Marín también, que se le recuerda con mucha amabilidad, pero Gladys Marín era muy dura y ella... Y eso significó la salida de muchos militantes del Partido Comunista en su momento. Pero bueno, a ver, lo relevante, creo yo, para la historia es que hoy día se habla de tendencia al interior del Partido Comunista, un partido donde existe un extraño concepto de la democracia, digamos, donde se toma una decisión y todos tienen que acatarla y no hay disidencias internas que puedan expresarse públicamente. Por eso yo creo que es interesante lo que está ocurriendo como el fenómeno del PC. Ahora, ¿quién va a ser el candidato del Partido Comunista? Recordemos que Carmona mantuvo su liderazgo al interior del Partido Comunista aliándose con quién o teniendo el respaldo de quién. De Jadwe. De Jadwe, no de Janet Jara, que era parte, como por así decirlo, de quien le disputaba ese sector el liderazgo del partido, la conducción del partido. Sí. De hecho, entonces ahora lo lógico sería que Carmona respaldara a quién como candidato. A Jadwe, no a Jara. Porque mantuvo su posición de liderazgo en el PC gracias al respaldo de la corriente. ¿Qué hubiese hecho Guillermo? De Jadwe y no la de Cariola, Jara y Vallejo. Sí, de hecho, después de la elección interna que vive el PC en enero, se ve cierta fuerza de la corriente más ligada a Jadwe, sobre todo en los primeros lugares del Comité Central. O sea, la primera mayoría la obtiene Fares Jadwe. Es verdad. Actual alcalde de Recoleta, el delfín de Daniel Jadwe, como se le decía. Y todo este grupo de los gobiernistas quedan mucho más abajo.
siendo que en la elección pasada habían tenido puestos más arriba dentro del Comité Central, o sea, habían obtenido una mayor cantidad de votación. La declaración de Carolina Toá es muy importante de por qué, si uno lo pone en estructura. Si Daniel Jadwe es la figura o es la carta presidencial, aunque administre su campaña desde la casa donde no puede salir, donde se casó, donde recibe a sus amigos, donde recibe a los compañeros del partido, etcétera, etcétera, a sus abogados, es muy importante porque eso quiere decir que habría un quiebre. O sea, Jadwe pasa a ser sumamente importante dentro del debate, clave, en el oficialismo. Porque efectivamente, porque están dispuestos, una corriente está dispuesta a dejar muchas cosas. Siempre el Partido Comunista ha sido pragmático. Yo recuerdo aquellas disputas de comité político, los que estaban en esa época lo saben muy bien, cuando Guillermo Tellier estaba en la mesa de la nueva mayoría, cuando llega Jorge Burgos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan el debate de control de identidad? Que incluso Jorge Burgos llevó una máquina de control de identidad y empezó a hacerle, entre ellos a Guillermo Tellier le quería hacer control de identidad. El pragmatismo de Guillermo Tellier era brutal. Uno sabía, y muchas veces aquí lo contábamos desde La Moneda, el ambiente que había, esto de la máquina lo contamos en su momento, que fue muy incómodo para el resto, pero salía Guillermo Tellier con una tranquilidad al patio a decir que todo está bien. Porque no había disidencia interna, además. Pero un partido, digamos, iba a decir la palabra estalinista, ya lo dije, digamos, pero claro, pero el concepto, digamos, es claro, verticalista, digamos, pero verticalista. Por eso menciono, porque hoy día estamos frente a un partido comunista que puede tener tintes distintos de seguir estas corrientes hacia arriba. De hecho, han surgido incluso críticas por... Yo dudo absolutamente. Bueno, interesante. Yo dudo, o sea, sí, pueden haber, pero claro, los cubos, digamos, la matriz sigue siendo la misma. Les decía que de hecho han habido muchas críticas, en verdad deslizan, ¿no? Ciertas críticas, y de hecho lo hizo la ministra Janet Jara por todo lo que se ha filtrado a la prensa respecto a esta división que hay en la interna del Partido Comunista actualmente por todo este debate presidencial. Que es algo que critican, que no dicen no va con la política del partido. O sea, no es que no era la política, es considerada una herejía. A ver si esa es la palabra. Porque todos los que se fueron del PC se fueron a la derecha. ¿Me está acordando alguno? Sí, pues es considerado una herejía. El disenso interno es una herejía. Si es que no están en los cauces, digamos, de la colectiva. Eso es. O sea, no digo que no haya debate. Los debates están acotados a instancias muy, muy reguladas por la directiva del partido, y si se salen de ahí es una herejía. Ahora, esto es un bálsamo para quién, para la oposición, que tiene tantas o más diferencias, digamos, que el oficialismo. Digamos eso. Ya lo vamos a estar revisando. Ya lo vamos a estar revisando. Se están tratando de todo. Que quede claro, porque hasta Pinochet se lo están tirando entre ellos ahora. Evelyn Matei escucha esto del Partido Comunista y seguramente tiene una sonrisa hasta que empieza a mirar, digamos, su entorno. Sí, de hecho le están sacando juntas militares, lo vamos a revisar más adelante, le están sacando hasta juntas militares, cuando eso era algo tradicional de la izquierda, ahora se lo están sacando entre ellos. Para que vean. Sí, ahora... Sí. Para cerrar, se aplazó un poco esta definición presidencial, la debiésemos tener el próximo sábado 22 de marzo. Inicialmente se había planteado el sábado 15 para zanjar al abanderado o abanderada presidencial del Partido Comunista. Finalmente se aplaza esta definición. En palabras de la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, no responde necesariamente a que haya una indefinición o que hayan muchos nombres, sino que a otras definiciones que tiene que tomar el partido. Cada quien piensa lo que quiere respecto a aquello, pero claro, ya el 22 de marzo, a más tardar, según las voces del PC, debiesen tener ya a su abanderado presidencial. Gracias.